Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré de un tema muy importante para muchas personas que están con un inconveniente en las embajadas, consulados, es decir, en ese proceso consular. Este se denomina el 221G. En realidad es una ley del Código de Inmigración que tiene que ver realmente con un proceso que se denomina proceso administrativo. Y este proceso administrativo esencialmente está básicamente significando que usted está en una revisión de ese caso por algún tipo de anomalía, especialmente porque faltaron documentaciones, evidencias o algún documento que fue básicamente faltante en ese procedimiento, en ese proceso que usted llevó a cabo durante su proceso consular. Así que analizaremos qué significa ese 221G, cuáles son las implicaciones, pero de igual manera los invito a que no solamente lean nuestro blog, aquí en nuestra página web, se la vamos a dejar aquí abajo, pero también de igual manera vea otros videos que tenemos aquí en nuestro canal relacionados con opciones que tiene usted para llevar a cabo una solución en relación con esta desafortunada etapa que usted puede estar pasando, dado que su caso está en un proceso administrativo. Existen muchas posibilidades que ustedes tengan la opción de solicitar una revisión razonable o en un tiempo razonable en relación con la respuesta que debería usted tener. Pero asimismo, pues vamos a analizar cuáles son esos aspectos, cuáles son los elementos que conjugan este 221G. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importante no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar. Inclusive muchas personas que ustedes conocen pueden estar en esta situación del 221G, el tal conocido como proceso administrativo. Ese proceso administrativo obviamente tiene que ver con varios factores. Vamos a empezar a analizar estos procesos o estos acontecimientos que pueden darse en este proceso administrativo. Pues pueden suceder muchos aspectos durante este procedimiento administrativo. Primero que todo, vamos a analizar por qué usted ha sido básicamente vinculado a ese proceso administrativo. Pues hay veces cuando usted está dentro de este procedimiento de la solicitud de la visa de inmigrante en los Estados Unidos, a veces puede ser denegada por esa sección que les acabamos de mencionar, que es objeto de este video, de este análisis, que es la 221G. Esta es un artículo básicamente que tiene que ver con ese rechazo que usted ha tenido por falta de información esencial en una solicitud. Es decir, el gobierno requiere de información adicional o que básicamente ustedes no han complementado todos sus criterios de elegibilidad. Así que el gobierno esencialmente lo ha puesto a usted en la lista de espera para poder analizar más exhaustivamente su proceso. Ese oficial consular entonces le entregará una carta, ¿cierto?, que significa que usted está en este proceso y cuál es la situación específica que usted está sufriendo y cuáles son los pasos que usted debe llevar a cabo. Es decir, los pasos regularmente es que usted tiene que llegar. Llegar significa enviarles a la embajada o al consulado donde ustedes les han mencionado, donde dirijan esta evidencia adicional, exactamente qué deben hacer. Aquí en nuestro blog, les voy a dejar aquí en nuestra website, tenemos un blog bien interesante en donde usted puede encontrar cuál es el procedimiento para este 221G. Puede haber muchas razones, como les mencionaba anteriormente, del procedimiento, del procesamiento administrativo que usted está llevando a cabo. Pero la mayoría de estas situaciones generalmente incluyen las siguientes categorías. Escuchemos muy bien, no se vayan de este video porque de principio a fin es muy importante. Primero que todo, la verificación de antecedentes con el FBI, por ejemplo, si es de cierta región, por ejemplo, con un nombre que coincide, es decir, estos homónimos
no son muy dados para poderle atrasar sus casos. Muchas veces la persona tiene el mismo nombre de un criminal, o tiene el mismo nombre de un narcotraficante, o el mismo nombre de una persona que está siendo buscada, y coincide con ese nombre suyo, y que esencialmente está en una lista de alerta, y que pues esencialmente el gobierno ha puesto en marcha para poder lograr la captura de esta persona. Entonces, si usted trabaja también en una industria de estas que están vinculadas a las que pues tienen relación directa posiblemente con las actividades del terrorismo, entonces tienen que ver más que todo con las actividades tecnológicas. Es decir, el oficial consular solicitaría una opinión consultiva de seguridad para efectos de corroborar que su solicitud de visa pues esencialmente tiene una dirección correcta. Es decir, por esa razón entonces su visa ha sido puesta en un trámite administrativo. Estos son los como conocidos lista de alertas tecnológicas, o TAL. Ese TAL se aplica principalmente, como les expresaba, a personas que tienen o vienen a trabajar a través de visas de empleo, como la H1B, por ejemplo, y que van a trabajar en industrias, por ejemplo, biotecnológicas, farmacéuticas o de ingeniería, también los de industrias relacionadas con la cibernética. Así que es posible que deba pasar estas verificaciones administrativas con el propósito de verificar, vuelvo y repito, los antecedentes adicionales para su empleo, o también antecedentes inclusive de familiares, porque puede ser que usted directamente no es el afectado, o que no sea la inferencia a través suyo, sino a través de uno de sus familiares. Otro de los aspectos que puede alertar para que usted sea puesto en este proceso administrativo puede ser el de la verificación del empleo. Su solicitud de visa puede colocarse en ese proceso administrativo si no trabaja directamente para un empleador en un proyecto interno, sino que al contrario usted pues trabaja para esa empresa de consultoría que lo ubicará en el sitio del cliente como tal. Es decir, que al gobierno le gustaría verificar realmente si este empleador tiene certeza, es decir, si mantiene control sobre las tareas y actividades suyas, es decir, del futuro empleado, y que exista una relación directa de empleado-empleador. Entonces también puede querer asegurarse el gobierno de que la información enviada sobre esos clientes y los proyectos sea la correcta. Por otro lado, existe otro aspecto que se llama PSM o PMS. Esto tiene que ver con Petition Information Management Service. Es decir, que esto es aplicable a estos tipos de visa basados en peticiones, como una visa H, más o menos de empleo. Cuando se aprueban tales solicitudes de visa, pues el USCIS esencialmente agregaría estos datos a ese centro, es decir, a esa lista como tal que se denomina información del peticionante del servicio administrativo. Es decir, si sus datos aún no están en esa lista, en ese PIMS, entonces el funcionario consular tendrá una alerta porque usted no aparece allí en ese listado. Por tanto, entonces su caso será pues puesto en proceso administrativo. Entonces, pasando a otro tema, el tiempo de procesamiento es otro de los aspectos, ¿no?, que también puede vincularlo usted con un proceso administrativo. No hay tiempos de procesamiento estándar como tal, ya que pueden variar según los detalles de su caso en particular. Es decir, depende de su característica esencial como inmigrante. No debe preguntarles el estado, por ejemplo, de su caso en menos de 60 días. Normalmente el gobierno tiene 60 días para poder expresarle a usted una razón o una noticia, o mejor, una decisión de denegar o de afirmar que verdaderamente le van a dar su visa de inmigrante. Usted puede comunicarse con el consulado antes de usted enviar, por ejemplo, un mandamos, que es una acción legal en contra del gobierno. Aquí tenemos inclusive videos relacionados con el mandamos, y también tenemos blogs aquí en nuestro website relacionados con esto. Les pongo a leer a ustedes para que se eduquen. Recuerde que nuestro objetivo principal es que ustedes se eduquen para que puedan lograr ese tan anhelado sueño americano. Entonces, también puede intentar llamar a ese centro de llamadas pues, del consulado para que le den razón al respecto, ¿no?, que es en Washington esencialmente.
Desafortunadamente, como les digo, no existe un tiempo como tal, pero sí existe un tiempo irrazonable la solicitud, es decir, en la respuesta a esa solicitud que usted ha dado. Ahí es donde usted puede tener la opción de demandar al gobierno. Entonces, son varios aspectos que tienen que ver con este caso del 221G. Una vez entonces que USCIS reciba la petición, enviará una notificación de recibo al peticionario, es decir, cuando básicamente el consulado ha revocado, después de haber reevaluado su caso desde el punto de vista administrativo. Entonces, después de haber hecho ese procesamiento administrativo, después de esa revisión de esos documentos adicionales que usted presentó a través de los procedimientos correctos, que aquí inclusive en nuestra website tenemos todo ese blog, le aconsejo que se lo lea, aquí lo vamos a dejar el link para que visite nuestra website, nuestro blog, y allí pueda enterarse cómo es el procedimiento para que usted lleve a cabo el envío de los documentos que a usted le exigen. Después de haber hecho todo esto y que esencialmente el gobierno está preocupado porque puede que existía de pronto un indicio de fraude, tergiversación, es decir, misrepresentation of material fact, se dice en inglés, tergiversación de un hecho material. Entonces el gobierno expresa que esto va en contra de la ley. Por tanto, si su petición al USCIS pues fue hecha con esa connotación, entonces ellos envían este resto de documentos y la petición como tal de nuevo de vuelta al USCIS aquí en los Estados Unidos, para que ellos básicamente durante un lapso de tiempo de 2 a 3 meses puedan mirar esta petición una vez más y tengan que revisar y emitir finalmente una Notice of Intent to Deny, o básicamente una intención de revocar esa petición que ya previamente fue aprobada. Es decir, una notificación de intención de revocar esa petición o una notificación de intención de denegar o negar ese caso como tal. Por esa razón, entonces ellos van a enviar esa notificación I-797, una Notice of Action, para que ustedes respondan y que finalmente puedan tal vez lograr una vez más que a ustedes les ratifiquen que no hay fraude, que fue verdaderamente una petición hecha de buena fe y de manera correcta, y pues obviamente van a corroborar este caso y finalmente le van a dar su petición. Si es al contrario, entonces USCIS va a negar esta pues petición. De lo contrario, como les expreso, va a restablecer la petición y emitirá un aviso, pues bien sea de aprobación o de denegación, como les expreso. Si se restituye esa petición, como les digo, es decir, si fue positivo el resultado por parte de USCIS, ellos envían de nuevo los documentos al consulado para que ellos una vez más reinicien este análisis. Básicamente el oficial consular puede entonces aprobar su visa o emitir tal vez otro 221G. Esto pues básicamente comenzaría el proceso una vez más de nuevo, y este es un círculo básicamente un poquito como vicioso. Este proceso puede llevar fácilmente varios meses, incluso varios años, y si esto se prolonga durante mucho tiempo, la mayoría de estas empresas que han solicitado la petición de sus empleados, o si es peor, los peticionarios de familiares, pues van a entrar en un desespero por haber estado separados todo este tiempo. Es por ello que esencialmente se recomienda de que ustedes tengan herramientas tales como el Mandamus Action, como otros aspectos que tienen relación con poder usted tener la adjudicación de ese derecho. No obstante, es muy importante que ustedes tengan en cuenta los tiempos razonables, es decir, si un tiempo de espera está dentro del tiempo normalmente que el gobierno, la agencia específica, se demora para poder emitirle esa respuesta, usted no puede hacer nada desafortunadamente, sino esperar por lo menos esos 60 días. Después de esos tiempos, si ya han pasado años, si ya han pasado muchísimos meses y usted no obtiene esa respuesta, usted tiene que contactar a un abogado para efectos de que usted pueda instaurar una lawsuit, es decir, una demanda en contra del gobierno, y usted pueda finalmente obtener una respuesta al respecto. Es por ello entonces que este video es muy importante para que usted comprenda muy bien qué es lo que significa el 221G, qué consecuencias puede tener la persona que ha sido
respuesta en ese proceso administrativo, cuáles son los pasos como tal que debe tener usted también en mente para efectos de que usted pueda tener una respuesta favorable al respecto. Entonces usted debe estar pendiente de los diferentes procedimientos que se llevan a cabo y finalmente estar ahí muy pendiente de todos estos pasos, de todas estas fases, para que su proceso pueda tener éxito y que no claudique. En muchas ocasiones estos 221G tienen el origen en el principio de la petición, es decir, hubo algún tipo de elemento que hizo que al final el oficial consular tuviese esa duda al respecto de adjudicarle a usted un beneficio migratorio. Recordemos que son agencias diferentes y que por tanto, si a usted ya la aprobaron en USCIS, es su petición. El oficial consular es el que tiene la última palabra para efectos de adjudicarle su visa de inmigrante. Son decisiones independientes, a cada agencia tiene su autonomía en relación con dicha decisión y ninguna tiene injerencia, digamos mejor, en una u otra, porque todos los criterios son diferentes y el oficial tiene también de igual manera ese criterio para emitir una respuesta respecto de su caso en particular. Así que les habló su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde los Estados Unidos, desde Miami, desde Florida, con mucho cariño siempre para usted esta información. Por favor denle like a este video porque es un material de contenido importantísimo para ti, para tu familia o para quien lo pueda necesitar. Gracias una vez más y nos vemos en una próxima oportunidad.